Aldama es uno de los sitios más enigmáticos y desconocidos del norte de México. En este municipio de Tamaulipas se encuentran una serie de cenotes considerados los más profundos del planeta, así como un impresionante sistema de cavernas. Aldama lo tiene todo: montañas, ríos y playas, inmerso en un ambiente del campo, ideal para estar en contacto con la naturaleza. Este paraíso se localiza al sur de Tamaulipas, a solo 1 hora de Tampico, a donde se puede volar fácilmente. Lo primero fue visitar la Barra del Tordo, a mi juicio la playa más hermosa del Golfo de México, la cual se encuentra a solo 35 kilómetros de la cabecera municipal. Vamos a la Barra del Tordo, Rosa. Nosotros estamos en el Golfo de México, es una playa virgen. Aparte la gente de aquí, la comunidad es muy amigable y muy cálida. La verdad que es precioso los colores, parece que estamos en la sabana africana. Al ser una playa virgen es ideal para practicar la pesca. Acompañamos a los pescadores locales para apreciar cómo es su día a día en los mares de nuestro país. Yo tengo 35 años de ser pescador y de la edad de 8 años anduve en el mar con mi padre. Aquí pescamos guachinango, cubera, medregal, de tiburón, cazón, de todo. Hoy vamos a salir a pescar con pescadores locales. Vamos a ver qué nos depara este día. Tiene muy buena pinta y estamos muy ilusionados. Lo único que vemos es que hay una tormenta de fondo. Se avecina la tormenta, les hemos preguntado que si aún así pues saldremos a pescar y nos han comentado que sí, que ellos, aunque llueva, tienen que salir porque realmente viven de lo que pescan y comen de lo que pescan, así que llueve, truene, nieve, salen a hacer su trabajo. Realmente nosotros salimos desde las 6 de la mañana y regresamos aproximadamente 6 de la tarde, todo un día. Estamos saliendo del Barra del Tordo, nos dirigimos al faro Punta Jerez. Con un poco de suerte a ver si nos hallamos los delfines. Oye, ¿y qué tal la tormenta? Sí, está un poco fuerte, si nos va a caer una buena agua. Somos muy afortunados porque vamos acompañados de un pescador local y vamos a conocer su día a día aquí en el Golfo de México, cómo es que ellos obtienen toda esta riqueza de nuestros mares. Y va a estar bueno el viento y la tormenta, así que vamos a ver cómo nos va. Como está a llover, estamos un poco preocupados por nuestra vida. Pero bueno, si no me volvéis a ver, mamá, te quiero. ¿Está con frío? De momento no, aguantamos. Gracias por preguntar, un detalle por tu parte. ¿Y eso qué es? Es la escollera. Esto sirve para que el viento no nos traiga mucha arena y nos tape la barra y proteger de las olas. Adiós río, bienvenido mar. Afortunadamente la lluvia se detuvo mientras veíamos a los pescadores que regresaban a la bocabarra. Pasando genial, súper divertido, muy recomendable. Al alejarnos de la costa pudimos ver la acción. ¡Matamos! ¿Tal de chamba? ¿Si sale o no sale? Padre. A lo lejos veíamos el faro de Punta Jerez, que se ubica sobre una barra arenosa que forma la laguna de Trinidad, rodeada por manglares. ¿Qué estás haciendo? Estoy aventando el ancla para no movernos del lugar, de punto. ¿Qué profundidad tendrá? 10 metros. ¿Es pesado subirla de nuevo? A pulso sí, pero ya con esta boya le doy y se queda enganchado y ya no, más suavecito. Ahora nos tocaba buscar nuestro propio alimento. Estoy preparando la carnada, a ver si salen unos pescados. ¿Qué carnada es? Es lacha, así se le llama el pescado. Tienes monedas,
sea, a pulso pescas, ¿no? A pulso. Cuando notas el tirón. Sí. ¿Y es mejor? Es más práctico, más rápido. Nos sentíamos minúsculos ante la inmensidad del Golfo de México. Pues ya estamos listos para meternos, ya pasó la tormenta. Vamos a nadar en las aguas someras del Golfo de México. Aquí la profundidad es más o menos de 10 metros, así que vamos a ver qué tal, si está fría o caliente. Está bien rica el agua, está tibia. Hay corriente, ¿eh? Hay ballenas, por aquí nos han comentado, tiburones y ballenas. Vamos a bucear, vamos a hacer scuba diving aquí un poquito, a ver qué tal va. Aldama posee una barrera de arrecifes en su costa, la cual pudimos ver abajo del agua. César nos mostró su pasión, la pesca con arpón. En sí es un deporte sustentable, una manera de conseguir pescado fresco para comer. Consiguió 3 cuberas, así se les conoce a los pescados pequeños, los cuales eran más que suficientes para alimentarnos. El pez pargo que comeremos habita en el océano Atlántico, aunque aquí también encontramos a más especies. Aquí lo principal que se pesca es guachinango, negrilla, boquilla, rubias. La negrilla es un pescado muy cotizado y es yo creo que el más rico que está aquí por esta zona. Es muy divertido venir aquí a pescar a la barra del Tordo, la verdad. Te relaja, te desestresa un poco, te olvidas un poco de los problemas que tienes allá en la ciudad. A mí en lo personal me gusta más venir acá porque no hay tanta gente, un poco más privado. La atención de los pescadores es mucho mejor. Cuando pescas en el río o en las lagunas o en las presas, no sacas tanta cantidad como sacas aquí en el mar, ¿verdad? Hemos sacado hasta 10, 12, 15 especies diferentes en una buena salida al mar. Hace rato vimos unas muy bonitas mantarrayas, hay mantarrayas gigantes. Ahorita vimos unos delfines muy bonitos también. Que vengan aquí a las villas del Tordo. La carretera está muy bien, la seguridad ahorita está muy bien, que ese es un tema importante. Con nuestros pescados frescos regresamos al muelle para preparar la comida. Una locura, increíble la verdad. ¿Y César, qué tal? Como nada, como aguanta en apnea debajo del agua para pescar peces con el arpón, el manejo que tiene de la barca. Un auténtico profesional. A comerlas, macho. ¡Para adentro! En las entrañas del pescado vimos una prueba de la cadena alimenticia. Estamos viendo cómo le está quitando las vísceras, las escamas, que lo está limpiando. Y aquí encontramos una tortuga que estaba en la panza del pescado. Esta es una tortuga lora, es una de las especies que está en mayor peligro de extinción y es endémica, solamente se da en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Texas. Es una de las 7 especies de tortuga marina del mundo. En su restaurante de mariscos tradicional, doña Yolanda nos enseñó a cocinar los pargos. ¿Qué nos va a preparar? Una cubera para cada uno, recién sacaditos, mire. Ah, ¿qué tal? Y se van a ir pero bien contentos. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Le voy a poner ajo, sal, eso es para darle el toque perfecto y ya de ahí va para el sartén, a fritarlo. Oye, ¿usted vive aquí? Aquí mero, siempre, aquí nacimos y aquí estamos. Yo vivo en un paraíso, estoy feliz por haber nacido en este lugar tan hermoso, que no hay otro y no lo cambio por ningún otro. Y yo soy cocinera desde que tenía 15 años hasta ahorita que tengo 64. Aquí casi no hay pescado congelado porque nomás van a pescarlo al mar y del mar al sartén y del sartén al paladar. Nada de congelado. El español se va a ir feliz y va a regresar. Cuando esté allá va a decir, híjole, allá estuviera en la barra del Tordo. Acabamos de escuchar la historia de Yolanda. Ella es una cocinera local y cuando conocemos y nos atrevemos a ir a estos restaurantes locales de nuestras comunidades, pues conocemos a este amor de persona. Y vean este gigantesco pez que me voy a comer. Está muy grande. A mí me ha tocado el pescado que se comió la tortuga. Así es la cadena alimenticia, ¿no? El pez se come la tortuga y en este caso pues yo me como al pez. Estuvo delicioso, aquí está lo que se comió el macho gigantesco y vean, esta es la cabeza del mío. César nos comenta que ha llegado a pescar ¿cuántos kilos con anzuelo? Con anzuelo 800. 800 kilos, o sea es un buen pescador y cuando lo hace con red, 2 toneladas, imagínense, el mejor pescador de Aldama, él y su padre. Caía la noche y decidí acampar en la playa del Tordo, junto con otros visitantes para poder presenciar la liberación de la tortuga lora.
En las costas de Tamaulipas vive esta especie única, que está al borde de la extinción. Buenos días. Buenos días. Dormimos en la arena, al lado de una vista maravillosa. Tenemos el amanecer enfrente de nosotros, en la Barra del Tordo, para mí la mejor playa de Tamaulipas. Centro de Conservación para Tortugas Marinas. Bienvenidos. Este equipo está luchando contra viento y marea para proteger a la tortuga lora, porque de todas las especies de tortuga marina del mundo, la lora es la que tiene menos ejemplares. Además, solo habita en las costas del Golfo de México. En ninguna otra parte del mundo la podrás encontrar. México es el país de las tortugas marinas. De las 7 especies de tortugas marinas que anidan en el mundo, 6 de ellas anidan en nuestro país. La tortuga lora es endémica de las costas de Tamaulipas. En Tamaulipas contamos con 6 centros, 6 campamentos tortugueros. Nosotros, para proteger las nidadas de la tortuga lora, realizamos recorridos, cuidamos 45 kilómetros de playa, de Barra del Tordo a Barra del Morón. Encontramos muchas veces la tortuga anidando, se colecta el nido, se ponen en costales, se trasladan al corral de incubación y ahí es donde pasan su proceso. Simulamos lo que es un nido, lo que ellas hacen naturalmente en la costa, nosotros lo hacemos y aquí lo estamos monitoreando todo el periodo de incubación. A los 45 días ellas eclosionan, rompen su cascarón, emergen hacia la superficie, enseguida nosotros vamos, retiramos las crías y las liberamos al Golfo de México. Yo soy la cocinera aquí de los muchachos, ahí les sirvo de comer, les doy su desayuno, su almuerzo, su comida y de vez en cuando sus tortitas de harina. Pues para que ellos tengan ánimos, tengan fuerzas para seguir a trabajar, salir a campo. Después pudimos presenciar la liberación de las crías de la tortuga lora. La labor de este campamento tortuguero es esencial, ya que por año llegan a liberar a más de 100,000 ejemplares. Estamos en la liberación de las tortugas, yo creo que es uno de los eventos más bonitos que hemos visto en nuestras vidas. Muchas personas quisieran vivir este momento mágico y pocas son las que pueden. Yo me siento afortunada porque soy una de ellas, que está valiendo la pena el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo, porque no solamente es trabajo de una persona, somos muchas personas las que estamos detrás de este proyecto. Tengo 7 años trabajando ya con el proyecto y no dejo de sentir lo mismo, es un fenómeno. Me siento muy triste a la vez porque lo que podemos hacer solo es desearles una buena suerte. ¿Por qué no las libero directamente al mar? Porque ellas tienen que ir reconociendo. No sé si observaron cuando las colocas, no al momento salen, ellas se quedan y se quedan como que están reconociendo el sitio para cuando lleguen a la edad adulta regresar al mismo lugar donde fueron liberadas. Por estadística, solo 1 de cada 1,000 tortugas llegará a su etapa adulta y regresará a las costas de Tamaulipas para poner su nido. El océano está lleno de depredadores, pero gracias a los esfuerzos de conservación contribuimos a salvar a esta especie. Toda la gente que se dejen venir, que está muy bonita aquí la playa, está como parece alberca, como una presa bonita, mira, está el mar hermoso. Después de haber pasado una noche fantástica, haber desayunado aquí con la gente de la Barra del Tordo, vamos a conocer los cenotes más profundos de México y del mundo. ¿Quién iba a decir que solamente en la península de Yucatán hay cenotes? También hay en Tamaulipas, en el norte de México. Visita a Tamaulipas. Para entender el origen de los cenotes más profundos del mundo, es necesario conocer a la Sierra de Tamaulipas, una montaña aislada en la planicie costera del Golfo de México. Aquí fuimos guiados por Pepe, un ejidatario que con sus mulas nos llevaría hasta la cima de la cordillera. Aquí donde estamos, en este punto que estamos, siempre verde, porque serena mucho. En las noches haz de cuenta que está lloviendo. ¿Cómo se llama su yegua? Se llama la pólvora, porque la pólvora con un piquetito truena, pues. Y esta güey, ya las puelas son las tengo, mira. O sea... ¿Sí? No lo hizo con las espuelas. No, con las espuelas acá están libres. Son troniditas, nomás así. ¡Wow! Maestro de las bestias. Hasta allí. Sí. Chido. Al recorrer la Sierra de Tamaulipas, comprendimos que funciona como una gran esponja que absorbe el agua de lluvia.
A través de ríos subterráneos que han perforado la piedra caliza, el agua baja a los valles, donde ha creado el sistema de cenotes más profundo del mundo. En total son 7 cenotes. Visitaremos los más importantes. Este cenote que vamos a visitar ahora se llama la azufrada o la azufrosa. Este cenote tiene alguna cualidad muy particular con la diferencia de los demás. Todavía la dolina, es decir, el techo, todavía no se desploma. Van a ver que es redondo, pero todavía tiene vegetación encima. Este pequeño cenote tiene una tonalidad turquesa, lo que quiere decir que tiene más azufre. El siguiente cenote se llama La Pilita y parece una gran piscina con agua transparente. Es sumamente profundo. Es un cenote o una poza con una profundidad de 200 metros y esto que ves es nada, realmente es toda una circunferencia grande como tú la puedes observar, solo que tampoco se ha desplomado el domo. Dentro de esta cenote hay unas cuevas profundas y con muchos túneles, ¿no? Pero ahora sí acuáticos. Entonces para los que quieran hacer espeleobuceo, lo pueden hacer aquí. Increíble, la verdad. El azul turquesa es de mis colores favoritos, como las esmeraldas. ¡Vamos a saltar! No había piedras. No. Los cenotes están increíbles, hay varias tortugas, el agua está súper clarita, logras saber un chorro de profundidad, este tiene 200 metros de profundidad. Pues estuvimos saltando ahorita, el agua se siente rica, calientita, no se siente densa, se siente muy ligerita el agua, como con pocos metales, limpia, rica, uno flota bien, tienen que venir. Y en la misma zona se encuentra el cenote más impresionante, el Zacatón, que tiene el título de ser el más profundo del mundo, con sus más de 300 metros de profundidad. Hace algunos años no se conocía su fondo, hasta que la NASA vino a hacer investigaciones con un robot autónomo capaz de navegar en este gigantesco cenote de agua sulfurosa. What's that smell? Is it like volcanic? Aquí huele a azufre precisamente por la zona volcánica que tenemos. ¿Se puede nadar aquí? Sí podemos, solamente que hay que usar las medidas de seguridad. Siempre usar el chaleco y no separarse del grupo. Alguna vez el Zacatón fue una cueva inundada totalmente cubierta, pero su techo se colapsó y formó el cenote. Lo rodeamos mientras contemplamos su vegetación para luego disfrutar de sus aguas termales. Tenemos exponentes de la selva seca. Esto pierde todas sus hojas durante la época de secas, pero podemos ver componentes que son típicos de selvitas. Tenemos yucas, tenemos estos árboles que se llaman burseras, que es de donde sacamos el copal, para que veamos la diversidad que tenemos aquí a pocas horas. Vamos a saltar al cenote más profundo de México. Es el Zacatón, con más de 330 metros de profundidad. Y estoy aquí en un salto que es como de unos 8 metros. Tenemos el chaleco, nos va a hacer inmediatamente salir a flote. Lo logramos, lo hicimos, fue un salto muy fuerte y me dolió un poquito la entrepierna. Pero ya estamos bien y ahora sí podemos disfrutar de las paredes gigantescas del cenote. It's glorious. It's like nothing I've ever experienced before. We don't have this in England. You have this beautiful natural cenote and nobody else is here. We have the whole cenote to enjoy for ourselves and it's magical. El Zacatón recibe este nombre por sus islas flotantes de tule, vegetación acuática que parece zacate. Las islas se mueven lentamente al ser empujadas por el viento. Pudimos captar sus raíces, las cuales son el hábitat de pequeños peces. Es increíble imaginar que nadamos en un sitio con tanta profundidad. I was in a back cave and now I'm in the deepest cenote in the world. What a day! All in Tamaulipas. Oh my God. ¿Y por qué la NASA se interesó en este cenote? Para que su robot, al que le llamaron Clementina, hiciera pruebas en un ambiente complejo y oscuro, como son las profundidades del Zacatón, en miras a una futura operación espacial en Europa, una de las lunas de Júpiter. Se cree que esta luna alberga un océano debajo de una capa de hielo y que también está en completa oscuridad. Una belleza este lugar, tienen que venir. Pocas veces vemos tipos de cenotes así, abiertos, a cielo abierto, tan grandes y tan profundos.
Vean, en la pared podemos encontrar la piedra caliza súper bonita, es de color blanco. Es muy buena la experiencia, la verdad, muy reconfortante, aunque ya digo, el agua huele un pelín mal. La salida es bastante difícil porque tienes que hacer como semi-escalada. El problema es que las rocas tienen como musgo, entonces resbala. Entonces tienes que dar un paso como saltando y agarrándote a la roca, pero el musgo te resbala y al saltar, ¡fua!, caes para atrás. Batalla bastante, pero estamos aquí. Hay que subir una escalera que sí está peligrosa, de madera. Muy bien, la verdad, bastante difícil para salir, pero bastante bien. Solo el pensar en nadar en el cenote más profundo del mundo suena arriesgado y descabellado. Sin embargo, esto es posible gracias a los guías locales de Zacatón Sinkhole, quienes con logística y planeación brindaron la seguridad y atenciones necesarias en cada parte del recorrido. Nuestro guía principal, Ángel Rico, nos conduce a las cavernas de los cuarteles. Lo que hacemos es el espeleísmo, que es entrar en unas cavernas. Esas cavernas tienen un nombre que se llama Los Cuarteles. Han de decir, ¿por qué los cuarteles? Bueno, en la época de la Revolución, Aldama fue uno de los municipios que eran rebeldes al gobierno de ese momento. Aquí se escondían los revolucionarios. Se han encontrado aquí algunas monedas de oro, de plata, y se tienen vestigios de que aquí también tenían como el ganado en algunos documentos. Se van a dar cuenta que no tenemos muchos estalactitas ni estalagmitas, por lo mismo como sirvió como casa, las fueron destruyendo. Para ellos en ese momento no era como algo importante o primordial. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver higuerones, la quila, que es el cotorro tamaulipeco, el pequeño, algunos otros animalitos como arañas. También no se alarmen, el murciélago de aquí es herbívoro. Estamos a punto de entrar a los cuarteles y aquí debemos usar cubrebocas por el guano, que es el estiércol del murciélago. Entonces, por protección, vamos a usar el cubrebocas. En cuanto caminamos por las entrañas de la tierra, nos maravillamos con los espacios de la caverna por donde entran los rayos del sol, que dan vida a grandes higuerones. Ese es un higuerón y son los tragaluces que hacen los higuerones con sus raíces. La raíz puede medir más de 200 metros. Andan buscando agua. Pues el género Ficus es un género bien distribuido en toda Sudamérica, en toda la parte sur. Tienen unos frutos muy especiales que son los higos. Y muchos de ellos tienen estas raíces que cuelgan y poco a poco se van abrazando. Generalmente pueden crecer también a partir de la parte alta de los árboles y luego van dejando cada vez colgar más, y una vez que llegan a la parte del agua echan raíz y crecen. Están en busca del agua todo el tiempo. Dicen que es de los árboles más resistentes del mundo, que aguantan hasta terremotos, ciclones y de todo. En España la verdad que es un árbol bastante típico. La fruta que da es el higo y la verdad posteriormente que en España, en la zona mediterránea, se consume mucho. It's like something from a fairy tale. It should be in a movie. Majestuoso, como podéis ver. Increíble. El diámetro que tienen, las raíces. Da una sensación como de humedad. Espectacular. Me encantan las cuevas. Esto sería como un viaje al centro de la Tierra, sin ninguna duda. Lo que todos en nuestras cabezas nos imaginamos. Vengan al Aldama. Como tamaulipeco es un orgullo estar aquí y todos debemos de conocer al Aldama. Estos son los cuarteles y somos orgullosamente tamaulipecos. Gyertek és látogassátok meg Tamaulipast, mert ez egy gyönyörű, de igen eldugott hely Mexikóban. Es una caverna bastante amplia, muy bella, y lo vimos desde allá, ¿no? Donde ya se cayeron estos huecos y permitió que los árboles crecieran. En una época estuvo lleno de agua. Esta piedra que es caliza pues permite que pase mucho el agua, poco a poco se va erosionando, va generando estas cavidades por toda el agua que viene de la Sierra de Tamaulipas. Ahorita vamos a acceder a una pequeña bóveda que se llama la mandíbula. Tenemos que cruzar con este pequeño túnel. Nos tenemos que agachar un poco, ya que parece como mandíbula de tiburón. Por la parte de arriba parecen como los colmillos. Con golpe y todo. ¿Qué pasó, macho? Pues ya ves, cosas de la vida. Oh my God. I banged my head on the rock. Tenemos que agacharnos mucho. Parece un pastel, ¿eh? Los cuarteles es el hogar de miles de murciélagos insectívoros. Ellos viven al final de la caverna y sirven para la polinización de las plantas de Aldama. Pues sí, huele un poquito raro, como a desechos de murciélago, pero no es muy fuerte.
Esto era una mina de guano. El guano es el estiércol del murciélago. Es rico en nitrógeno, bueno para nuestro campo mexicano. Aquí era donde se sacaba el guano y aquí, como veis, tenemos el guano en el suelo y el uso del guano es para fertilizar. De aquí se sacaba para fertilizar los campos. Vamos a entrar a la cueva de los murciélagos, donde hay muchos de estos seres vivos. Los murciélagos son aliados de los seres humanos. Ellos, además de polinizar, controlan las plagas y fertilizan los campos. It's magical. It's literally a cave of bats. I've never seen anything like it in my life. ¿Are you nervous? Un poquito. Los murciélagos son unos excelentes polinizadores, también insectívoros, ayudan a regular poblaciones de insectos y ayudan a dispersar algunas semillas. Tienen un valor realmente importante en el ecosistema. Mucho se ha hablado de la conservación justo de los murciélagos porque tienen alguna connotación negativa por algunas personas por vivir en la oscuridad, pero son realmente importantes. Es decir, los murciélagos son unos ángeles y hay que cuidarlos. Por eso no es bueno matarlos, porque ellos fertilizan el campo, esparcen semillas y dan vida. Nunca en mi vida había visto tantos murciélagos reunidos en un solo lugar. Este es un tesoro natural para los tamaulipecos. Así que cuando vengamos, respetemos este lugar. No al graffiti, que hay muchas manchas de graffiti aquí. Demostremos nuestra educación ambiental. Qué triste que haya tantos grafitis aquí. Salimos de los cuarteles hacia el mejor cenote para practicar natación, la Poza Verde. La profundidad de este espectacular cenote son 60 metros, luego hay una capa de yeso y después de la capa de yeso hay 140 metros. La totalidad son 200 metros de profundidad. Vamos a saltar a la poza más bonita, la Poza Verde. Los cenotes de Tamaulipas se mantienen calientes en cualquier época del año. Inclusive en invierno la temperatura del agua no baja de 25 grados centígrados. It's like paradise. You have the palm trees, it's so lush. I told people at work and my friends, oh, I'm going to Tamaulipas for my vacations, and they were like, ¿qué? Why Tamaulipas? Like, it's horrible, it's dangerous, but I've come here and it's one of the most beautiful places in Mexico I've been. It's absolute paradise. El día después averiguamos por qué Aldama también es conocida como la capital de las vacas. Nuestros amigos guías de Zacatón Sinjó nos invitaron a realizar turismo rural. Por lo tanto, fuimos a primera hora a ordeñar al ejido La Muralla. Ellas andan libres en el potrero. Las juntas aquí donde están los becerros que encierran y ya las agarramos para poder ordeñarlas aquí cerquitas. Son mansitas ellas, pero ahorita los vamos a lajar cada una y ya ahí las vamos a ordeñar. Oye, ¿son bravas? No son bravas. Tengo una o dos bravas, pero están en otro potrero. Lo que hacemos es, como uno dice, que baje la leche. Pues normalmente uno aprieta un poquito arriba y ya le atas abajo. Abrir y cerrar, rápido. ¿Cuántos litros da una vaca? Esta te da unos 10 o 15 litros. ¿Y qué hacen con esta leche? La entrego allá con el lechero y a ellos la hacen queso o jocoque. ¿Por qué las vacas de Aldama son las mejores del norte del México? Pues el tiempo siempre se da para esto. Cada año llueve, pero normalmente de junio a diciembre está lloviendo y siempre hay zacate. Aquí nos criamos, ordeñamos. ¿Su día normalmente a qué hora comienza? A las 5 de la mañana. Sería venir a ordeñar de 5 a 5 normalmente. We're going to milk the cows. I'm very excited. I've never ever done it before.
Oh my god, it's so warm. Vamos, Amy, que tú puedes. Arriba, aquí, arriba y luego ya la primera. Ah, ok. Sale muy poquito. Así empieza. It's so weird, the feeling, the sensation of the udders. But I feel like a farm girl. It's difficult to get the milk just right. They make it look easy. Yeah. Estoy muy contenta. Wow, you're a natural. Es que en Hungría. Ay, se echó uno. Te va a vomitar, ¿no? Toma. Es como que de arriba hacia abajo, ¿no? Nunca lo había hecho. ¿En serio? A mis 28 años es la primera vez que lo hago. Una velocidad. ¿Cuántos años te tienes dedicando a esto? Tengo como 25 años. Con mi papá, él le ordeñaba. Desde que tenía yo como unos 12 años me iba con él a ordeñar. ¿Cuánto tiempo toma para ordeñar cada una? Pues depende lo que dé en la vaca. Pues entre 4 o 5 minutos. Pues ordeñar a la vaca. De las pocas veces en mi vida que he hecho esto, solo cuando era niño. Entonces vamos a ver. Se siente muy duro y yo creo que la podemos masajear. Agarramos y ahí está, aplanamos. Wow. Mira todo lo que he juntado. Huele muy fuerte a vaca. Aldama es un lugar ideal para criar vacas porque es muy verde, llueve mucho y es una zona en Tamaulipas que es muy llano. No hay tantas montañas cerca de la costa, así que es ideal para hacer esto. ¿Sí? Vamos a probar tantito. Traga. Es espesa, recuerda un poco al sabor del queso, al suero del queso. Pero está rica, está más rica que el ala. Enjoy it. Muchas gracias. Oh my god. I think you're going to have Wow. Yes, it tastes really pure and full. Sale bastante leche, está impresionante. Pues ve. Las vacas de Tamaulipas son las más felices de México porque ellas tienen grandes extensiones de tierra para andar. Es un ganado extensivo, así que totalmente orgánico, saludables. Ellas solo comen pasto. Aquí estamos con un becerrito chiquitito que apenas está aprendiendo a mamar. Tiene 5 días de nacido. Hay que acercarlo a la chichi de la vaca para que aprenda porque todavía no sabe. Entonces por eso se acerca y es más amigable que el resto. La verdad, una experiencia bien bonita que creo que todo el mundo tendría que tener para saber de dónde viene la comida, ¿no? Daniel, ¿cuál es tu vaca favorita? Para mí todas son mis favoritos. Oh. ¿Cuánto vale una? De ordeña normalmente aquí las venden entre 20 y 25 mil pesos. ¿Y como cuánto tiempo puede estar uno con una vaca dando leche? Pues normalmente 10, 15 años. Yo aquí no las vendo. Ahí los dejo que hasta lo que ellos den. Oh. Sí. Daniel nos retó a que la probemos directamente de la ubre. Oh my god. Wow, an experience. Claro, pero sabe bien. Wow, ese tiene más experiencia. Y todo chorreado, güey. Sabe muy rico, ¿Sí? En realidad sí. Leche mexicana. Sí, la leche más rica que he probado en mi vida. Estando bien vacunadas, desparasitadas, vitaminadas, la vaca siempre te va a dar leche bien. Aquí salen entre 70 y 80 litros. Es lo que sacamos. Esto dura durante unos 4 o 5 meses. Luego nos adentramos al ejido La Muralla para tener un desayuno tradicional bajo la sombra de un enorme higuerón que sobresalía en el potrero. Con el calor de la leña preparamos los huevos de rancho con queso fresco de las vacas que ordeñamos y también Amy la inglesa probó chile de monte. Es muy picante. I'm English and I'm not used to it. Vamos a comer ahorita huevo de aquí de patio, así lo conocemos aquí. Es un huevo aquí de la región del rancho. Huevos de rancho, y estos son los mejores porque son orgánicos. Hay algunos que son más amarillos porque ya incluso se estaba
concibiendo el pollito. Entonces vamos a comerlo. ¡Ay, qué rico! Muy rico. Este queso es de la vaca que ordeñamos. Pero senté la leche. Wow. Es muy rico, muy delicioso. Enseguida fuimos al hermoso río La Muralla. Cuando vemos su imponente piedra protegiendo el río, comprendemos el por qué se llama así. ¡Esto es La Muralla! La gigantesca pared de piedra caliza tiene cerca de 80 metros de altura. Emerge de una poza por la que fluye el agua fresca y cristalina del río. Se siente muy bien venir aquí para relajarnos un poquito y quitarnos el sudor. Just beautiful. I'm such a fan of open water swimming. Being out in nature in this fresh water is the best feeling in your whole body. Like my whole body is tingling from the fresh water and being here. Súper calientita, rica, tibia. Y ahorita que está sombreado, el mejor lugar para descansar después de comer. Esta es una vegetación típica de al lado de los ríos. Tenemos los tulares. El tular y el carrizo que crecen a las márgenes del río son sitios de refugio y anidamiento para aves, peces y anfibios. Por sus aguas tranquilas, la muralla es ideal para practicar kayak. Reino Unido y México en Tamaulipas. Together forever. Vamos, 1, 2 y 3. Como en todas las familias de México, los domingos por la mañana son de barbacoa. Y si Aldama es reconocida por su ganadería, no te puedes ir sin probar su barbacoa de res. Lo hicimos en familia en la casa de mi tía Hortensia de León. Sus plantas nos dieron la bienvenida. En Aldama lo mejor es la familia. Aquí tenemos a mi tía, ella es Hortensia de León y nos invitó a comer barbacoa en su casa. La barbacoa de Aldama, que es una comida tradicional de aquí, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. La barbacoa está deliciosa. Es barbacoa de vaca. Muy, muy deliciosa. You have the creamy cheese, eggs, power, frijoles, the whole thing. Estoy comiendo un frijoles con ese aguacate que no es aguacate. La pagua es una fruta originaria de aquí de México, que en algunos lugares les llaman paltas. A veces hacen guacamole con ella, que le pican cebollita, chile y tomate. Mi tía nos dio a probar el panzaje, la sangre de res. Es panzaje. Panzaje que supuestamente es sangre. ¿Qué es panzaje? La sangre de res guisada con carne. Con carnita la guisan, la condimentan y le ponen la sangre. Es sangre limpia de la que le sacan a la res cuando la matan. Y ya con esa la guisan con la carnita. Rico, ¿Qué te parece, Jorge? Sí, tiene un sabor extraño. Sí, es extraño y es muy líquida también. Parece como si fuera mole, como una salsa. Además de cocinar, Hortensia tiene otra pasión: su jardín. De los más bonitos que he visto. Florea todo el año, pues le dedica muchas horas para su cuidado. También sus plantas se adaptan fácilmente al clima tropical de Aldama. Su casa se encuentra muy cerca de la bonita plaza de Aldama, desde donde salimos a la Barra del Morón, otra playa que se encuentra a solo 45 minutos del pueblo. We're going to la playa. Haremos una aventura. Y vaya que sí es una aventura, pues para llegar a la Barra del Morón hay que atravesar una laguna en lancha, desde donde puedes ver el sistema de manglares que bordea la costa del Golfo de México.
Laguna Echeverría. Tamaulipas a lo largo de su costa tiene una serie de lagunas y manglares. Entonces aquí podemos ver el ecosistema típico. Los manglares son esenciales porque le ganan camino al mar y ellos protegen a la tierra de los huracanes. Y es un importante lugar de anidación de camarones, pescados. Es de donde viene la comida. Después de andar en los manglares y cruzar la laguna, llegamos a la Bocabarra. Aquí se conecta el mar con la laguna. Y vamos a entrar, súper rica el agua tibia. Me hace acordar de un poema que aprendí cuando tenía 15 años por una competencia de poemas en español. Pablo Neruda, el viento de la isla. El viento es un caballo. Óyelo como corre por el mar y por el cielo. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. ¡Qué bonito! Cata de Hungría recitando un poema. I didn't know what to expect when I was coming here. We came through on this beautiful boat ride and I was told I was going to a beach, and I've come here and I found a little slice of paradise. It's like the hottest water I've ever experienced. It's really, really warm and beautiful. Paradise. Son unas almejas. Pues la gente las usa mucho para decoración y se las lleva de las playas, te las dejamos de ver. Aquí todavía podemos ver muchos cangrejos, muchos bivalvos, lo que quiere decir que no viene mucha gente, que no hay muchas pisadas y por lo tanto todavía puede vivir los animalitos que viven cerca de la orilla del mar. Ya no las vemos en todas las playas, vengan, todavía hay cositas. ¿Qué te parece la playa esta? Muy bonita, la verdad. Oh, be careful. ¿Qué tal, Ana? Está un poco picado el mar, pero está muy rico. Todo me está gustando, la playa está sola para nosotros, todo está muy tranquilo. Una playa bien. Llegaba el momento de regresar. ¡Wow! ¡Por España! Sois muy privilegiados en Tamaulipas, la verdad. Es increíble que podáis tener tan cerca tanto las montañas como el mar. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre Tamaulipas. Como tamaulipeco es una responsabilidad enorme mostrarte lo mejor del estado, pero también un honor y orgullo compartirte Aldama, la tierra de mi padre, uno de los sitios más desconocidos de nuestro México.